El alto riesgo de un niño usando un teléfono móvil. Este caso es un ejemplo claro de por qué deben ser supervisados los niños y hasta adolescentes mientras usan los celulares. Lamentablemente, Amy Bloxham era una madre que siempre estaba atenta de su hijo, pero un pequeño descuido sería suficiente para un terrible final. Este es el terrible caso del pequeño Justin. Justin Bloxham era el típico adolescente de 12 años de edad que vivía junto a su madre, quien se había divorciado recientemente de su padre. Algo que los padres del adolescente habían decidido en conjunto es que Justin tenía que centrarse en sus estudios y por eso le habían prohibido tener redes sociales. En ese tiempo la desaparecida MySpace era la red social de moda. Quien no tuviera una cuenta en esa plataforma prácticamente la secundaria era ejecutado. Así que el joven creó una cuenta sin que sus padres supieran de eso, siendo muy activo en esa red social, por el cual chateaba con sus amigos. Hasta que un día el padre de Justin, usando su propia cuenta en MySpace, se encontró con la cuenta de su hijo. Este inmediatamente llamó a Amy para contarle de su hallazgo. La madre del adolescente estaba realmente decepcionada. ¿Cómo había sido que su niño, en quien confiaba plenamente, la había desobedecido? Amy encaró a su hijo y le dijo que ya sabía de su cuenta en MySpace. Justin le explicó a su madre que todos en la secundaria usaban esa red social y por mediante de ahí se comunicaban. Pero la mamá le hizo que el adolescente le prometiera que más nunca usaría MySpace. Justin Bloxham cumpliría su promesa, más nunca usaría esa plataforma. El joven dejó la red social de lado, pero con su teléfono móvil le escribía mensajes de texto a todos sus amigos. Él tenía una media de 2000 mensajes por mes. Eso quiere decir que diariamente era capaz de escribir casi 70 mensajes de texto en su teléfono. Muchos de estos mensajes eran para su mejor amigo llamado Dustin. No solo ellos eran amigos, sino que las dos familias lo eran también. Era muy común que Dustin se quedara en casa de Justin, así como viceversa. Así que un día, como era costumbre cuando no habían clases, Justin Bloxham se quedó en casa de su mejor amigo. La propia Amy llevó a su hijo hasta la casa de los Rosgrant. Eran alrededor de las 6 de la tarde. El trayecto de casa a casa eran de unos 6 minutos de distancia en automóvil. Los dos adolescentes jugaron videojuegos, comieron golosinas, se divirtieron, pero como era costumbre, Justin mientras hacía esto enviaba decenas de mensajes de texto. Él le confesó a su mejor amigo que tenía supuestamente una novia, a quien le escribía. Esta se llamaba Tyler. Alrededor de las 11 de la noche, ya acostados en sus camas, los adolescentes veían televisión. Agotado y ya casi dormido, Dustin le deja el control del televisor a su amigo, para que éste lo apague cuando vaya a dormirse. Era la mañana del 30 de marzo del año 2010 cuando Dustin se despertó y vio que Justin Bloxham no estaba en la habitación. Lo buscó por toda la casa y no había señal del adolescente. No era normal que Justin hubiera desaparecido de esa manera, y menos sin avisar. Dustin habla con su mamá y ésta le dice que quizás el adolescente se levantó temprano y regresó a su casa. Pero el chico le comenta a su madre que el bolso de su amigo permanecía en la casa. Entonces los Rosgrant deciden ir a casa de los Bloxham a ver si realmente Justin había regresado a su hogar. Cuando hablaron con los familiares del adolescente, todos quedaron angustiados. Justin Bloxham no había regresado a su casa y ahora era un niño desaparecido. Ya con la policía tras el rastro de la desaparición del adolescente, la única pista que tenían eran los mensajes que había intercambiado con su nueva novia Tyler. Esta chica vivía a unos 30 kilómetros de la casa de los Rosgrant. Si Justin hubiera decidido ir a visitarla, hubiera necesitado a alguien que lo hubiera llevado en auto. Uno de los vecinos recuerda haber visto un taxi pasar alrededor de las 2 de la mañana frente a la casa donde había desaparecido el niño Bloxham, pero no había visto si alguien se había montado en dicho taxi. Este testigo lo que sí había visto era el nombre de la compañía de taxis. Esta se llamaba Action Taxi. Los detectives interrogaron a Tyler, la novia, para saber si había visto a Justin, pero esta dice que no, que lo último que había sabido del joven era que estaba en casa de su amigo Dustin, donde se habían intercambiado mensajes. A este punto, los investigadores creían que Justin Bloxham había llamado un taxi y se había ido a casa de otro amigo. Pero Amy sabía que su hijo no hubiera hecho eso sin pedirle permiso, y cada hora que pasaba la madre se convencía más de que algo malo le había pasado a su hijo. Los detectives, al tener el registro telefónico del teléfono móvil de Justin, se dan cuenta que él había recibido mensajes de un número desconocido después de haber estado chateando con su novia. Estos mensajes habían empezado alrededor de las 11 de la noche, y el último mensaje había sido recibido a las 3 de la madrugada.
La prioridad de los investigadores era saber quién le había escrito al adolescente antes que éste desapareciera. Y para eso quizás el taxi que había sido visto de madrugada podría servir de ayuda, ya que los policías seguían pensando que Justin iba en ese auto. Casualmente esa madrugada un oficial que patrullaba la carretera había visto un taxi estacionado al hombrillo. Cuando bajó de la patrulla vio al conductor con una linterna buscando algo en los arbustos. Al interrogar al individuo, este dice que se quedó sin gasolina. Entonces el policía le pregunta qué buscaba con la linterna. Este responde que se le había caído las llaves del automóvil. Igualmente dijo que ya esperaba a alguien que le iba a traer gasolina y supuestamente otra llave. El policía decidió dejarlo y seguir su vía. Pero cuando fue distribuido los datos del taxi, un sargento de la policía que iba a la comisaría por la mañana también había visto un auto con esas características en el mismo lugar que el otro oficial. Pero había notado algo extraño. El conductor estaba dentro del automóvil y sujetaba el volante con fuerza y se agitaba violentamente, lucía alterado, como enojado. Pero igualmente que el anterior oficial siguió de largo. Los detectives volvieron al lugar donde había sido visto dicho taxi, pero ya no estaba. Pero notaron al lado donde había estado el auto varios arbustos que estaban pisados y hacían como un camino. El oficial siguió adentrándose en el bosque por las pisadas. En el fondo del camino, en un charco de agua, había un cuerpo. Era el cuerpo sin vida de Justin Bloxham. Solo habían pasado 4 horas desde que la policía había empezado la búsqueda del niño. Según la autopsia, la causa de la muerte había sido la asfixia. Ahora los investigadores estaban detrás del taxista. Llamaron a la compañía de taxi y esto le dieron el nombre completo de quien conducía ese auto. Era Brian Douglas Horne, un hombre con varios antecedentes de abusos. Pero la compañía además ya tenía el automóvil en su poder. Inmediatamente los policías revisaron el taxi de punta a punta. Lamentablemente no consiguieron ninguna evidencia de que Justin haya estado en ese taxi. Brian Horne tampoco lograba ser ubicado, entonces los investigadores emiten un comunicado de prensa declarando que Horne era el sospechoso de quitarle la vida al adolescente. Al día siguiente, Brian Douglas Horne se presentó voluntariamente a la comisaría. Al ser interrogado, negó haber recogido al adolescente, negó haber visto a Justin y negó haberle quitado la vida. Siguió diciendo que se había quedado sin combustible y al bajarse del auto se le habían caído las llaves y no las encontraba. Los investigadores deciden presionarlo. Horne empieza a cambiar su historia, se empieza a derrumbar, llora, pero al final no confiesa. El sospechoso decide permanecer en silencio. Los detectives toman la decisión de revisar el auto con el cual Brian había llegado a la comisaría. En este encontraron una tarjeta SIM. En esta estaba toda la conversación entre Justin y una supuesta persona llamada Amber. Esto había empezado desde las 11 de la noche hasta casi las 3 de la madrugada. Lo que empezó como un mensaje de hola, ¿cómo estás? Y de Justin respondiendo ¿quién eres? Ya que no tenía ese número agregado a sus contactos. Con el transcurso de los mensajes se había convertido en una conversación subida de tono. Y Amber le pide a Justin que se viera en esa madrugada para tener un encuentro íntimo. Esta le dijo que le enviaría un taxi que lo buscaría para que lo llevara a su casa. Lo que nunca pensó el adolescente al subirse a ese taxi era que se estaba subiendo al auto de un depredador degenerado y depravado. Brian Horne se había hecho pasar por la tal Amber para seducir a Justin, para saciar sus instintos depravados. Las evidencias en contra de Horne se fueron acumulando. La llave del auto que se le había perdido al criminal fue encontrada cerca donde estaba el cuerpo del niño. Además, la computadora portátil de Brian tenía centenas de imágenes que se imaginarán de qué índole, y que aquí no se las puedo nombrar o llamarles por su nombre para evitar problemas con YouTube. Pero ¿cómo Brian Horne había conseguido el número de Justin Bloxham? Esto lo había obtenido después de descargar una lista de contactos de una amiga de su hijastra. El 31 de marzo del año 2010, Brian Douglas Horne fue acusado de asesinato en primer grado, y después del juicio el jurado tardó menos de 1 hora para declararlo culpable y sería sentenciado a la pena de muerte. Horne nunca confesaría el crimen y ha tratado en par de oportunidades de apelar la sentencia a muerte, pero siempre ha sido desestimada y permanece a espera de su ejecución. A raíz de este terrible caso se aprobó una ley que los agresores como Brian convictos no puedan ser taxistas o conductores de transportes públicos en algunos estados. I know Justin right now is smiling from heaven as much as I am that reminder of his death is gone now.
knowing that that's been sitting there for the last 6 years and it's finally just shredded into pieces is a peaceful and easy feeling. Most of these people have been with me since day one, and I think brings peace to them as much as it does to us to see that car, that constant reminder that's out there, is finally gone. And soon, every one of those cars will be gone off the streets. Action Taxi will no longer exist. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.